Coordinación Gubernamental. Viceministro, un placer conversar con usted. Buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, viceministro, hablemos de estas nuevas determinaciones que van a regir en nuestro país a partir del próximo primer día del mes de septiembre. Yo inicio esta entrevista con la siguiente consulta, viceministro. Entramos en una etapa post-confinamiento, pero ¿no se supone que el mes de septiembre es el mes en donde vamos a tener el pico más alto de esta pandemia? Bueno, es una buena pregunta la que usted hace. Sin embargo, a ver, déjeme un poquito darle el marco general. El día de ayer hemos tenido gabinete ministerial en el cual la ministra de Salud ha emitido un informe, ¿no? Un informe epidemiológico, ¿no? Y aún en sectores, algunos departamentos, sigue existiendo un riesgo alto, ¿no? En el tema de contagios. Sin embargo, también la ministra de Salud nos ha informado, ¿no? Que nosotros ya debemos estar preparados para una transición. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No es que la cuarentena por así se está dejando, porque hay medidas todavía restrictivas, ¿no? Sin embargo, lo que sí se está hablando, y eso hay que verlo en el artículo 1 de este decreto, menciona, ¿no? Que este decreto supremo tiene por objeto la transición. Y esa palabra, querida, hay que entenderlo bien, la transición de cuarentena a un post-confinamiento. Es decir, no estamos entrando de lleno al post-confinamiento, sino estamos preparando el camino, allanando el camino ya para entrar a un post-confinamiento. Lo que pasa es que si bien hemos sido azotados por esta pandemia en todos estos meses, lo que sí ahora tenemos que es prepararnos, porque no vamos a estar encerrados toda la vida, pero ya tenemos que estar preparados. Ahora bien, por ejemplo, en el artículo 5 de este decreto supremo se sigue teniendo en cuenta, ¿no? Que hay una suspensión de eventos públicos, y eso hay que aclararlo, porque el día de ayer, por ejemplo, se escuchaba, ¿no? Que ya, por ejemplo, las discotecas o gimnasios se van a abrir así por así. No, se sigue teniendo esta restricción de suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, políticas o cualquier tipo de reunión que aglomere personas y puede haber contagios masivos. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, este decreto supremo, si bien da la normativa marco, ahora existe una corresponsabilidad más fuerte con las entidades territoriales autónomas. Es decir, cualquier municipio o departamento en su jurisdicción, mientras que exista un índice todavía alto, ¿no? De contagios, va a haber todavía restricciones muy tremendas, ¿no? Para que su jurisdicción pueda seguir estando a Es salvo. decir, En cambio, viceministro, para si dejarlo existen claro, índices... pese a esta normativa nacional o estas normas que van a regir a partir del 1 de septiembre, si el municipio lo analiza de otra forma y si ve riesgo, puede asumir todavía medidas que no se adecúen a este post-confinamiento. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso existe un artículo en el que menciona, Luciana, el riesgo todavía alto, ¿no? Medio y moderado. Sin embargo, esta normativa da el marco general para que uno pueda ya operativizar el tema, ¿no? Ahora, existe una flexibilización y usted tiene que entender, y todos tenemos que entender, ¿no? Que el tema de la economía en Bolivia ha sido muy golpeada en estos meses, ¿no? Y no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, a fin también de reactivar la economía en otros sectores, ¿no? Se está abriendo esta brecha, por ejemplo, de horario, ¿no? Por ejemplo, de lunes a viernes ya sería hasta las 8 de la noche y sábados y domingos estarían abiertos, digamos, ya comercios, etcétera, y una persona va a poder caminar hasta las 4 de la tarde. Esa es una flexibilización que hay que tomarlo en cuenta. Segundo, el tema ya de que se están abriendo los vuelos, ¿no? No son, pero ojo, eso hay que también puntualizar. No es los vuelos comerciales con todos los países, sino con aquellos países también en el cual va a haber reciprocidad. Le pongo un ejemplo. Si en España, por ejemplo, ya se permiten vuelos comerciales que de Bolivia puedan ingresar a España, nosotros también vamos a poder aceptar esos vuelos comerciales de España. Es decir, tiene que haber reciprocidad porque algunos países todavía siguen manteniendo cerradas sus fronteras, pero cuando haya esta reciprocidad vamos a poder hacerlos. Por otro lado, otra cosa que nueva en este decreto es en el tema de los municipios fronterizos. Por ejemplo, en Brasil se ha emitido una normativa en el cual incluye a un puerto fronterizo que es Cobija, ¿no? Para que exista ya este flujo comercial, porque igual ha estado cerrado. Y en estos municipios, por ejemplo, Desaguadero, Guayaramerín y otros, la gente vive al día del comercio activo entre estas dos fronteras. Entonces, viceministro, si me permite, por favor, estamos con esta entrevista a nivel nacional. Es muy importante lo que usted nos está mencionando y justamente desde Santa Cruz, Frederick, le tiene algunas consultas. Adelante, lo escuchamos.
Gracias, Luciana. Lo saludamos al viceministro desde Santa Cruz. Y la consulta va Gracias. de la mano de cuáles son los parámetros que está manejando el gobierno nacional para tomar esta determinación de flexibilizar la cuarentena a partir del 1 de septiembre. Lo escuchamos a usted, viceministro, y entendemos que la medida tiene una mirada netamente económica, o por lo menos ese es el pilar fundamental, el argumento pesado para poder tomar esta decisión cuando autoridades a nivel nacional y departamental, en este caso Santa Cruz, el departamento más afectado por el coronavirus, nos vienen indicando que lo peor todavía no ha llegado, que se viene septiembre, estaremos alcanzando los picos más altos e incluso se habla de una reinfección, de un rebrote del coronavirus. La consulta es, ¿esta búsqueda de la reactivación económica no va a traer quizás un problema mayor, mayúsculo, que tenga que ver directamente con la salud de los bolivianos, viceministro? Bueno, es una buena pregunta la que usted me hace, ¿no? Sin embargo, no se están levantando las restricciones absolutamente. Se va a tener que seguir precautelando la vida y la salud. Es por eso que en el artículo 6, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que menciona las medidas post-confinamiento según índices de riesgo. Es decir, si existe en una jurisdicción, ¿no? Todavía el índice de riesgo alto, pues hay que seguir teniendo estas medidas restrictivas y tienen que ser muy duras, ¿no? Y radicales, ¿no? Porque hay que precautelar la salud. Sin embargo, ¿no? Lo que también no se me ha tal vez entendido, no es solamente el tema económico, ¿no? Sino que ya estamos en una transición. Lo que menciona el objeto de este artículo dice, el presente decreto supremo tiene por objeto establecer la transición de cuarentena a la fase de post-confinamiento. Es decir, hay un procedimiento todavía establecido. No es directamente a que una persona va a poder salir. No, no, no. Es una corresponsabilidad que debemos tener tanto las instituciones estatales como también un ciudadano. Pero hay un establecimiento de medidas con vigilancia comunitaria activa y eso tiene que quedar claro a través de zachillajes y otros medios. El artículo 4 de este decreto es interesante cuando dice que las ETAs y también el nivel central del Estado van a tener que todavía implementar medidas de vigilancia, ¿no? Epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento y búsqueda todavía activa de casos del coronavirus. Es decir, no podemos nosotros ser irresponsables con ese tema porque el índice de contagio en un lugar puede ser alto, en otro medio y en otro moderado. Por lo tanto, esta normativa es la normativa base y las entidades territoriales autónomas, en base a su autonomía, van a poder modificar, pero en base a esta normativa. Gracias, viceministro. Tenemos más consultas desde Cochabamba. Así es, muchísimas gracias, señor viceministro. Estamos viendo experiencias en el extranjero, por ejemplo, el país vecino Perú, que fue uno de los primeros en asumir las medidas de cuarentena y de prevención contra el COVID-19. Sin embargo, han tenido que reasumir nuevas medidas, aquí han tenido rebrotes, justamente porque han tomado medidas y han ido liberando ciertos sectores para que el motor económico no quede parado. Economistas mundiales dicen que los países no pueden estar en constante cuarentena. ¿No se ha pensado en una reestructuración interna del sistema productivo y comercial en el país? Es interesante la pregunta y también va al plano económico, ¿no? Tanto Bolivia y otros países hemos sido azotados tremendamente en la economía, ¿no? Por lo tanto, también de a poco ya tenemos que estar reactivando esta economía. Es por eso que el gobierno actual ha aprobado algunos decretos para la reactivación económica, ¿no? Obviamente sin dejar de lado, como me preguntó su otro compañero en Santa Cruz, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir precautelando, es decir, tenemos que, por ejemplo, por eso es el objeto de este decreto supremo, la transición de cuarentena a un post-confinamiento. Es decir, estaríamos preparando, allanando el camino, ¿no? Para que un determinado momento el boliviano y la boliviana va a tener que salir y vamos a tener que salir en un momento, ¿no? Ya de nuestras casas porque hemos estado encerrados, pero bajo siempre estrictas medidas de bioseguridad. Y el artículo 5 de este decreto es importante que el pueblo boliviano lo conozca en sus incisos B. Todavía hay esta medida restrictiva, dice suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, festivas, políticas y todo tipo de reunión que genere aglomeración de personas. Por lo tanto, sigue vigente esta restricción. Sin embargo, si en una entidad territorial autónoma, en su jurisdicción, existe ya el riesgo moderado en el tema de contagio, entonces puede levantar esta restricción, pero siempre en el marco de la corresponsabilidad con el nivel central del Estado.
Viceministro, nuevamente Luciana desde la sede de gobierno con las consultas. Y yo le quiero preguntar respecto a lo siguiente. ¿No existiría cierta contradicción, viceministro, respecto a las elecciones? Se tenían que realizar el 6 de septiembre, justamente pensando o hablando o con los informes que se habían presentado de que en el mes de septiembre el pico iba a ser el más alto por la pandemia. Se postergan las elecciones para el 18 de octubre. Y ahora esta nueva determinación por parte del gobierno a partir del 1 de septiembre se implementan normas que van flexibilizando actividades. Yo le consulto nuevamente y como inicié, ¿no hay contradicción? Para nada, estimada Luciana, porque las medidas de restricción siguen latentes en este decreto supremo. No estamos flexibilizando todo. En lo que se está flexibilizando es en el horario, ¿no? Porque justamente muchos sectores así lo han pedido por un lado. Y por otro lado, ya hay algunos informes también del Ministerio de Salud, pero como le decía, sigue latente esta clasificación de nivel de riesgo alto, medio y moderado. Y hay una corresponsabilidad con las entidades territoriales autónomas, ¿no? En ciertos lugares, departamentos donde, por ejemplo, La Paz, hay un ejemplo claro en La Paz. En La Paz todavía el nivel de contagios está en ascenso, ¿no es cierto? Pero nuestro alcalde está tomando las previsiones y existe en este momento, pues, este rastrillaje, por ejemplo, de este día viernes. Y el artículo 1 es claro en este decreto supremo que todavía nosotros tenemos que hacer estas medidas, por ejemplo, ¿no? Menciona la medida de prevención, contención, diagnóstico y atención de tratamiento y búsqueda activa de casos del coronavirus. Sin embargo, lo que nosotros ya tenemos que pensar es de allanar el camino ya para un post-confinamiento, pero todavía no es que estamos acabando de una totalidad así el tema de la cuarentena. Por eso esa palabra hay que entenderlo de transición de cuarentena a post-confinamiento. Estamos todavía en ese proceso, pero ya estamos pensando en eso, estimada Luciana. Bien, viceministro, seguramente es la consulta que también tenía la población al respecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, viceministro Alanoca, por responder estas consultas también desde Santa Cruz, desde Cochabamba. Frederick Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ahí estábamos conversando con las autoridades de gobierno respecto a lo que va a suceder en nuestro país a partir del próximo 1 de septiembre con este ingreso a un periodo de posconfinamiento en Bolivia. Tenemos más.